y accesibles para la recuperación y consolidación de aprendizaje de la educación básica, nos dice lo siguiente. 2021, durante este año se hará entrega de las carpetas de recuperación pedagógica para la educación básica regular, que se espera contar con apoyo de voluntarios que ayuden a los estudiantes en dicho proceso. Las regiones generarán un plan de acción para desplegar la estrategia de voluntariado desde el territorio para el desarrollo de la carpeta de recuperación durante las vacaciones de enero y febrero del siguiente año, es decir, 2022. Entonces ya estaba previsto el inicio de la carpeta de recuperación, sino que el ministerio no lo ha promocionado demasiado. En ese sentido, ya en estas semanas, ya estamos en noviembre, a pocas semanas de culminar el año escolar 2021, ha sacado algunas indicaciones, unos cuadernillos donde nos dan muchos más detalles sobre el desarrollo de la carpeta de recuperación y la promoción guiada. Vamos a revisar. Como pueden apreciar, tenemos esta cartilla emitida por el Ministerio de Educación donde nos hablan sobre las orientaciones docentes para el periodo de recuperación de los aprendizajes, tanto para primaria como para secundaria. Y aquí se puede apreciar lo que contiene, cómo está la finalidad, características, cuáles van a ser los beneficiarios, qué aprendizajes se van a tomar en cuenta y cómo y con qué materiales voy a realizar la recuperación. Aquí tenemos un primer pantallazo sobre el propósito, ¿no?, los beneficiarios y el antes y el después de la carpeta de recuperación. Finalidad y características. ¿Cuál es el propósito, finalidad del periodo de recuperación? Según el Ministerio, la carpeta de recuperación tiene el propósito o finalidad de brindar a los estudiantes mayor tiempo y oportunidades para desarrollar aprendizajes que les permitan lograr los niveles esperados para el grado cursado en el 2021, ya sea primaria o secundaria, para así continuar con el desarrollo de sus competencias en el 2022 y con ello evitar la interrupción de su proceso de aprendizaje. ¿Qué características tiene el periodo de recuperación que va para enero y febrero? Que recuerden, colegas, ya se hizo el año pasado, fue la primera experiencia en nuestro sistema educativo. Las características que promueve el ministerio son las siguientes. Dice que se debe iniciar con la evaluación de la situación final de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para poder hacer la planificación y diseñar las carpetas de recuperación. Es un primer dato. Otro, esta va a tener una duración de 8 semanas para enero y febrero. Asimismo, se va a hacer sin acompañamiento ni mediación del docente, es decir, autonomía para los estudiantes, ¿no?, tratando de aplicar la competencia transversal de gestión a su aprendizaje. Asimismo, una característica importante es que se realiza utilizando un material educativo, carpeta de recuperación, elaborado por el docente sobre la base de las características y necesidades del estudiante. ¿Eso qué nos quiere decir, colegas? Que en relación al año pasado, 2020, este año las carpetas de recuperación las va a tener que hacer cada maestro. Ahorita lo vamos a desarrollar con más detalle. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿O quiénes participan en el periodo de recuperación? Los estudiantes que podrían formar parte del periodo de recuperación son los que se encuentran entre el segundo grado del nivel primaria hasta el cuarto grado del nivel de educación secundaria, que cuenten con las siguientes características. O sea, va, repito, de segundo grado a cuarto de secundaria. Son aquellos que se encuentren en inicio, o sea, tienen C de calificación. Asimismo, los que no tengan evidencia de sus avances por abandono, matrícula tardía, asistencia no continua, conocida como los intermitentes, o aquellos estudiantes, bueno, que se hayan encontrado imposibilitados de una participación regular por alguna barrera, que puede ser salud, por ejemplo, ¿no?, que le haya impedido estudiar, trabajar, enfermedad, discapacidad, etc., ¿no? Y asimismo también podrían participar los que estén en proceso, o sea, con el calificativo de B, siempre y cuando el docente lo considere necesario. Son 3 detalles importantes a tomar en cuenta. Aprendizajes. ¿Qué aprendizajes se van a priorizar para el periodo de recuperación?
De acuerdo a la RBM 093 del 2020, se sugiere, dice, que en la planificación de las competencias se seleccione la correspondiente con las áreas de comunicación y matemáticas. Sin embargo, y ahí está el detalle, sin embargo, estas pueden o podrían incluir o ser cambiadas por otras competencias, otras áreas, ¿no? Bien, acá lo importante a destacar es que hay que tomar en cuenta los criterios para seleccionar los aprendizajes que se van a recuperar e incluir en la carpeta de recuperación. Para eso vamos a hacer un resumen, para no hablar de todo el documento. Colegas, no se preocupen, que este documento lo voy a dejar en la caja de descripción y usted lo va a poder bajar y verlo con mayor detenimiento, estudiarlo, resaltarlo en trabajo colegiado, como tiene que ser, para que se puedan elaborar las carpetas de recuperación. ¿Cuál es el primer criterio? Incluir las competencias en principio de comunicación y matemática. Pero también dice se puede agregar otras áreas u otras competencias de ciencia y tecnología, personal social, ciencias sociales, de PCC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio? Hay que tomar en cuenta que estas se tienen que desarrollar en 8 semanas y sin atención directa del docente, ¿no? Tiene que ver ahí la autonomía del estudiante, que esperemos hasta la fecha se haya desarrollado mucho mejor en relación al año anterior. Asimismo, otro criterio importante, tienen que ser competencias que contribuyan con el desarrollo de otras competencias, o sea, articular las competencias con otras áreas, ¿no? Es una situación importante. Y finalmente la otra, los aprendizajes priorizados que requieran progresar. Esto significa, dice, que para el desarrollo de todas las capacidades de la competencia seleccionada se deben elegir o diseñar actividades que permitan profundizar en ella. Orientaciones para la promoción guiada 2022. Bien, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dice que esto se inicia con la evaluación de la situación final de los estudiantes y en el periodo de recuperación se plantea el uso de las carpetas pedagógicas diseñadas por los docentes, ojo con eso, para que se conviertan en herramientas que medien en su aprendizaje. Al final de este periodo, lo trabajado por los estudiantes de la carpeta pedagógica será una evidencia de los progresos dados en su aprendizaje. Ahora, acá me quiero detener unos instantes. Si bien ya se viene la carpeta de recuperación, el trabajo de la elaboración de los maestros, que los chicos lo van a trabajar en enero y febrero, ellos lógicamente lo van a trabajar y la recomendación es que lo pueden hacer virtual, pero ya lo más ideal, vamos a tratar de que esto sea ya en un cuaderno. ¿Por qué? Porque todo indica, y eso será parte de otro video, colegas, de que las clases presenciales, en su gran mayoría, por no decir casi todos, vamos a empezar en marzo. Es decir, si los chicos regresan ya con su carpeta, nos van a entregar en su cuaderno y nosotros vamos a hacer la revisión correspondiente, ¿no? Para ver cuánto ha avanzado en el desarrollo de la competencia, ya no virtual como hasta ahora. Alerta, dice, importante, en el caso de los estudiantes de primer grado y segundo grado de primaria se pueden utilizar los materiales que han sido elaborados para el acercamiento de la lectura y la escritura como parte del desarrollo de estas competencias de los estudiantes, los cuales cuentan también con una guía de orientaciones para docentes y familias. Este material ha sido elaborado tomando en consideración lo siguiente: los diversos niveles de adquisición del sistema alfabético de escritura y la necesidad de realizar las actividades en compañía de la familia. Bien, acá situaciones importantes, ¿no? Antes de iniciar el periodo de recuperación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué consideraciones tomar? Primero, planificar el periodo de recuperación. ¿Qué implica eso? Debo pues identificar qué estudiantes tienen necesidades de aprendizaje y requieren participar del periodo de recuperación. Para esto, debo realizar una evaluación y se requiere del análisis de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, junto con los criterios de evaluación establecidos, los cuales me permitirán describir los avances de cada uno de sus competencias y capacidades. Es decir, debo hacer un cuadro general de mis aulas que yo estoy enseñando y ahí voy a ir detallando, de acuerdo a las competencias y capacidades, cuáles han logrado mis estudiantes. Voy a hacer como un planillón, ¿no? A ver si me entienden, colegas. Ahora, es importante tomar en cuenta qué evidencia voy a elegir.
voy a elegir aquellas evidencias que hayan sido más retadoras para las competencias de los estudiantes, que hayan tenido acompañamiento y mediación nuestra, que permitieron que el estudiante movilice sus competencias y capacidades. ¿Cómo analizamos una evidencia de aprendizaje? El análisis de la evidencia de aprendizaje se realizará tomando como base los criterios de evaluación. ¿Qué se hace con la información de la evaluación de la situación final de los aprendizajes de los estudiantes? Lo que tenemos que hacer es conversar con los alumnos sobre sus progresos y dificultades, utilizando la evidencia de sus portafolios, sus cuadernos de trabajo, etc. ¿Qué debo reflexionar como docente para planificar? La reflexión implica, colegas, que teniendo claridad sobre lo que se espera que logre el estudiante y aquello que ha aprendido, establezca la distancia entre el aprendizaje logrado y el esperado, y planifique en forma escalonada y gradual los próximos pasos que dará. Otro criterio importante a tomar en cuenta: organizar a los estudiantes de acuerdo con las competencias a recuperar. ¿Qué nos quiere decir? Que los resultados de la evaluación final permitirán en lo posible que se pueda organizar a los estudiantes en pequeños grupos o que sean atendidos en forma individual. Yo creo que primero grupos, individual está un poco difícil. Luego de ello, se puede organizar la información en una matriz, cuadro o tabla, que permita resumir e identificar el progreso de las competencias de los estudiantes en forma individual y grupal. Este cuadro podrá ser de gran utilidad para atender a los estudiantes de forma individual, formar grupos de atención o elegir formas mixtas de atención, y en respuesta a estas necesidades seleccionar para ellos el material pertinente. ¿Cómo organizar la información para formar los grupos de los estudiantes? Veamos esto en un ejemplo. Primero identificamos cómo se encuentran los estudiantes. Primer punto. Segundo punto, están viendo en la pantalla esta matriz. Como ejemplo, en el área de comunicación tengo mi lista de estudiantes y estoy poniendo y escribiendo ahí mis capacidades. Y estoy poniendo un check cuáles están logradas y cuáles no. Entonces, en base a esto, yo me puedo dar cuenta en dónde están las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y eso me va a apuntar a cuál voy a priorizar para el desarrollo de mi carpeta de recuperación. Otro dato importante: formar los grupos de estudiantes con necesidades comunes, ¿no? Y a ello voy a hacer. Entonces, en un salón puedo armar dos grupos, por ejemplo. Y en base a eso, voy a elaborar mi carpeta de recuperación. Quiere decir, colegas, que la carpeta no es única, ¿no? Lo ideal, maestro, para que la atención sea mejor, es que si yo tengo un salón, un aula correspondiente, sección correspondiente, pueda hacer dos carpetas, ¿no? Porque de repente un cierto grupo necesita una competencia y otro grupo necesita otra competencia. Eso es importante tomar en cuenta. Ahora, otro criterio importante: seleccionar o elaborar los materiales educativos pertinentes para la carpeta pedagógica. Este es un material educativo que integra de forma organizada, flexible y pertinente actividades con la intencionalidad de generar los aprendizajes previstos para el periodo. Hay que tomar en cuenta, colegas, que el chico lo va a hacer solo, ¿no? Ese detalle es importante. Los chicos lo van a hacer autónomamente y por lo tal, cuando yo plantee las actividades, tienen que ser así. Y acá hay algunas recomendaciones que ya lo leerán ustedes, lo voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes puedan tomar en cuenta. Ya vamos llegando a la parte final. La carpeta pedagógica del 2021 podría ser elaborada de diversas formas, siendo alguna de ellas las siguientes recomendaciones. Primero, adecuar las experiencias de aprendizaje que se brindan en la carpeta pedagógica 2020 a las necesidades de aprendizaje identificadas. Es decir, una forma de hacer la carpeta de recuperación del 2021 podría guiarme de la carpeta anterior, ¿no? Sobre lo que ya se hizo, y eso me puede servir como referencia o base. Otra manera: seleccionar situaciones, actividades, juegos u otros considerados en los materiales educativos del Minedu, para combinarlos entre ellos y responder las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Bien, esa sería otra manera de hacerlo. Una tercera: seleccionar diversas actividades de materiales educativos propios o de autoría para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Sería una tercera, y a mí me parece la mejor de todas, ¿no? Porque de esa forma yo voy a poder atacar el problema como debe ser. Una cuarta: elaborar actividades que respondan a las necesidades de aprendizaje de los grupos de estudiantes o de alguno de ellos en forma individual. Esta también podría ser la ideal. Un dato importante nos recuerda esta cartilla: las actividades que incluyes en la carpeta pedagógica deben retar a los estudiantes
a partir de sus aprendizajes reales y que a partir de allí puedan continuar aprendiendo durante las 8 semanas, enero y febrero de 2020. Bien, por acá llegamos a la parte final. Acá hay unos cuadros de modelos. Tiene dos grupos, ¿no? En comunicación, cómo se van armando las actividades respectivas para armar mi carpeta de recuperación. Y finalmente por acá, diseñar las carpetas pedagógicas de los estudiantes. Toda carpeta pues tiene una estructura, ¿no? Y esa estructura es importante tomar en cuenta el punto de partida, qué sabemos, los criterios de evaluación, orientaciones generales, y finalmente vienen las actividades 1, 2, 3, 4. También se pueden incluir algunos juegos, ¿no? Juegos para la familia, juegos lúdicos, y también algunas lecturas, ¿no? Yo creo que eso es importante en la estructura que se tiene que tomar en cuenta. Y también importante, por supuesto, informar a los estudiantes y sus familias acerca del periodo de recuperación y cómo van a usar la carpeta pedagógica. Eso es importante. Aquí el ministerio nos manda algunas recomendaciones importantes que lo podemos leer. Ya le estoy dejando el material en la caja de descripción. Y asimismo también hay ejemplos del uso de las materias de materiales educativos. Hay ejemplos interesantes, colegas, que ustedes pueden utilizar. Bien, estamos llegando a la parte final, pero antes es importante tomar en cuenta lo que dice aquí. Después del periodo de recuperación, cuando el servicio educativo se retorne en marzo del 2022, los estudiantes te entregarán su portafolio de evidencias de aprendizaje. Como ya le dije al principio, lo más lógico que acá sea que te va a entregar en físico, ya no en virtual como se hizo el año pasado. Así que hay que estar preparados para llegar el 2022, recoger las carpetas y poder evaluarlas y en base a eso hacer la programación correspondiente. Bien, de esta forma, maestros, hemos llegado a la parte final. Solamente precisar lo siguiente, ¿no? Este año, igual que el año anterior, va a haber la promoción guiada. ¿Qué quiere decir? Que los chicos van a pasar al año siguiente, pero previa carpeta de recuperación. Lo único que me preocupa es una pregunta y que me han hecho algún colega, el estimado maestro Julio Méndez, ¿no? Me dice lo siguiente: profesor Valentín, me dice, ¿qué va a pasar con los estudiantes que el año 2020 tenían carpeta de recuperación y este año 2021 no lo han presentado y hasta la fecha todavía no aparecen y no están desarrollando sus actividades? ¿Cómo quedan ellos? ¿Pasarán de año o no? Estimado maestro Julio Méndez, definitivamente hay un gran problema con ellos. Lo que está establecido en la norma es que ellos tenían que haber hecho carpeta de recuperación y si no hicieron carpeta de recuperación se le tiene que haber evaluado las competencias este año, conforme están avanzando desde marzo, abril, mayo, junio, julio. Incluso si hasta ahora no han aprobado o no han logrado la competencia, continuar porque estamos en periodo de reforzamiento hasta diciembre. Y si hasta diciembre los chicos no han podido desarrollar la competencia, se tiene que aplicar algún criterio. Y ese criterio lo va a decir el ministerio. En las siguientes semanas, me imagino, estoy bien seguro de eso, va a sacar una norma, la norma de inicio del año escolar 2022. Y allí va a precisar qué vamos a hacer con esos estudiantes que a la fecha no han cumplido la competencia. Por lo pronto, hay que seguir evaluando y estoy seguro que vamos a lograr el objetivo. Bien, colegas, llegamos a la parte final. Bien, han escuchado, claro, ya, entonces